Buenos días, hermanos. Aquí estamos otra vez, listos para honrar al Señor y listos para enfrentar un nuevo día. ¿Qué trae este día? No sabemos. Pero estamos seguros de que lo que traiga, vamos a enfrentarnos en el temor del Señor. Damos gracias a Dios por permitirnos la oportunidad de abrir los ojos y de poder abrirlos para glorificar su santo nombre, para alabarlo con todo el corazón. Vamos a cantar con gozo y alegría, cantad alegres al Señor, mortales todos por doquier. Somos muy privilegiados en tener al Dios que tenemos. Cuando nosotros pensamos realmente que el Creador del universo es nuestro Padre Celestial, seríamos muy necios seguir llorando por la vida. Algunos hablan acerca del estrés, otros hablan acerca de las presiones de la vida, con desesperación. Algunos piensan hasta en el suicidio, ignorando que Jehová es nuestro pastor, el dueño y Señor del universo. Él tiene el control de todas las cosas y Él sabe por dónde llevarnos. Hermano, que nadie te quite tu alegría, que nadie te quite tu vigor, tu fortaleza, tu visión de la eternidad, de tal forma que tengas que tratar de asustarte con los problemas de esta tierra. He aquí yo estoy a tu lado como poderoso gigante. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de las cuentas de banco. Mi socorro no viene de los amigos que normalmente te traicionan. Mi socorro no viene ni de tu familia. Mi socorro no viene de una iglesia. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero pastor, tengo años con esto y no ha pasado nada. Tranquila, tranquilo. Te voy a decir una cosa. El problema es que no tienes que hacer cambiar a Dios para que resuelva tu problema.
quizás necesitamos nosotros hacer ajustes aquí adentro para que Él pueda obrar lo que hace rato quiere hacer, las maravillas que Él quiere hacer. Así que Dios llevó a Moisés al desierto por 40 años. Dios hizo peregrinar a Abraham por muchos años, por más de 25, 30 años. Se lo llevó al desierto y allí tuvo que aprender su misión, fe, confianza y dependencia de Dios. Y hasta que aprendió sus lecciones de fe, el Señor proveyó para que la herencia de la promesa o la promesa de la herencia continuaran adelante con Isaac. Vamos a alabarlo. Lo que quiero insistir en esta mañana es que quita tu rostro sombrío, sonríe, alégrate en el Señor, alábalo y descansa tranquilo en sus brazos de amor. Vamos a cantar el himno número 10. Vamos a cantar el himno número 75. Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor.
nuestras rodillas para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu poderosísimo nombre, aquí, hoy y para siempre. Señor, no somos dignos de ti. Estamos tan llenos de pecado, tan llenos de maldad, tan llenos de rebeldía. Sabemos hacer lo bueno, pero con frecuencia tenemos una excelente razón para no hacerlo. Sabemos lo que es correcto, pero siempre tenemos una justificación para no ir adelante. Y Padre, no permitas que nuestros cuerpos queden tirados en el desierto en un acto de incredulidad, de rebeldía, de apostasía. Señor, no somos mejores que nadie. Estamos tan llenos de maldad. Siempre tenemos una razón para no estar en conexión contigo. Por favor, Señor, ayúdanos a entender el propósito para el cual nos trajiste aquí a esta tierra y aprovechar cada minuto que tenemos de tal forma que el enemigo nada tenga que ver con nosotros. Al contrario, tu santa presencia, tu santo poder sea una manifestación constante y el engrandecimiento de tu nombre a través de nuestros actos de comunión contigo, Señor, puedan brillar, demostrando las buenas obras que tú quieres hacer a través de cada uno de tus hijos. Alabado y bendito sea tu nombre. Acompáñanos en esta mañana. Nos ponemos en tus santas manos rogándote piedad. Lo agradecemos de corazón en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Aquí estamos otra vez. Cuando alguien dice que Salomé lo único que está haciendo es hablar del culto familiar, evidentemente no ha entendido qué es el culto familiar. De paso, quiero decirles que mucha gente no entiende qué es el culto familiar. ¿Qué es el programa de comunión con Dios? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Muchos maravillosos hermanos hacen el culto. Se sientan con sus niños, reúnen a la familia, cantan un himno y abren la Biblia y le cuentan una historia de la Biblia a la familia o a los niños y tratan de explicar un poco acerca de eso. Hermanos, obviamente no entendemos qué es el culto familiar. El culto familiar no pretende hacer buenos cristianos, no pretende hacer buenos adventistas. El culto familiar persigue transmitir una herencia que palpita en el corazón del Padre y hacérselo meter a ti, a tu esposa, a tu familia, en lo más profundo, de tal forma que no seas movido por un programa, sino por una herencia, por un pacto, por un proyecto que viene desde la eternidad, que hace una parada en el Calvario y continúa hacia la eternidad. Mientras no entendamos esto, no vamos a transmitir estos principios. Hermanos, es increíble pensar que a veces estamos haciendo el culto, pero no pasa nada. A mí me han dicho muchos hermanos, pastor, yo no sé qué pasó con mi hija, se fue de la casa. Yo no sé qué pasó con mi hijo, se fue de la casa. Aquí toda la vida hemos hecho el culto. Sí, pero ¿qué has transmitido? ¿Qué has dado? ¿Para qué los reunías? Para cantar un cantito, no estemos tristes, no. Ese no es el punto. No es leer un trozo de la Biblia nada más, sino es cargarte
de aquello que palpita en el corazón del Padre, hacerlo tuyo y entonces transmitirlo a la generación venidera. Y hace 2 días atrás hablábamos de estos 7 personajes de Abraham, de Moisés, de David, de Ezequiel, de Daniel, de Esther, de Juan. Estos hombres eran hombres comunes. Santiago lo dibuja de una manera muy particular. Eran hombres pecadores como cualquier otro, pero que llegaron a tomar una posición en la tabla del Señor extraordinaria. ¿Quién era Abraham? Era un común del pueblo. Si quieres empezar la definición, el don de profecía empieza su biografía diciendo que era un idólatra. Eso era Abraham. ¿Quién era Moisés? Si lo quieres colocar en alto, era un egipcio asesino, egoísta y amante de las cosas de Egipto, porque así era. A veces nosotros queremos pintarlo como perfecto desde su nacimiento, pero no, estos eran hombres normales como tú y como yo. ¿Quién eran? Por ejemplo, David. He estado leyendo para el tema de esta mañana un poco acerca de David, y la verdad es que el Señor se refiere a él como el bochorno de su nombre. Pensamos que estos eran hombres perfectos, pero no, eran hombres como tú y como yo. Esther era una huérfana, Juan, el hijo de 2 ancianos, y Ezequiel, un completo desconocido. Daniel, un esclavo en la corte de Babilonia. ¿Quiénes eran estos hombres? Ahora, ¿cómo es que llegaron estos hombres a ser lo que fueron? ¿Cómo es que Dios se atrevió a llevarlos hasta allá? Y hermano querido, no sé quién seas. Posiblemente hoy no tengas trabajo. Posiblemente tus finanzas no están tan bien. Posiblemente en el grupo de la comunidad de la iglesia tú no seas parte ni siquiera de la junta directiva. Es posible que tú seas alguien muy sencillo, muy humilde, que posiblemente financieramente hablando no calificas en la escala social. Pero déjame decirte que tú eres el objeto más valioso del corazón de Cristo Jesús. Y no voy a hablar de que te ama, no, por supuesto que nos ama, no. Estoy hablando de que el sueño de Dios en este momento es contigo que me estás escuchando. Porque tú estás aquí porque tienes preocupación de algo diferente, de que suceda algo distinto en ti, pero necesitas conocerlo, entenderlo y hacer ajustes aquí. Porque no es asunto de, Señor, yo quiero ser como Daniel, o yo quiero ser como David o como Moisés. Yo quiero que se abra el mar a mi paso. ¡Ey! Pero necesitas ir a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria y a la profesional de la fe, del conflicto, de la aflicción. 40 años le llevó a Moisés en la Universidad del Desierto a aprender solo una lección. Moisés peleaba por todas las cosas y no se detuvo a golpear a un egipcio por allí. Y hermanos, así no se resuelven las cosas. Hay mucha gente en este momento que está predicando el evangelio eterno y en sus miradas hay odio, hay rencor. Cuando hablan de lo mal que está la iglesia, parece que ellos son los que encargados de traer la justicia. Hermano, a ti no te dieron el encargo de traer justicia sobre la iglesia. No, a nosotros nos dieron el encargo de revelar el carácter de Cristo Jesús. Eso es lo que va a transformar a la iglesia. No la persecución,
¿Saben qué? La persecución no está empezando allá afuera. La persecución está empezando con maravillosos hombres que no tienen temor de Dios, que no entienden el proyecto de Dios, y entonces piensan que a ellos se les dará la pistola, la espada, el látigo para castigar al pueblo rebelde y licencioso. No, hermano, a ti nadie te confió, no importa. En este momento están surgiendo muchos Helenas de White por allí, hombres y mujeres que le están, y yo tuve, y yo soñé, y el Señor me habló. Hermano querido, yo quiero que sepas que lo que tú estás diciendo ya está aquí. Perdóname. Primero vívelo, y después, entonces será otra cosa. Todas las mañanas nos levantamos aquí a las 4 o antes de las 4 de la mañana. Pero en ningún momento se me ocurre decir que Dios me habló. Y quiero que sepan que todos los días el Espíritu Santo me manifiesta algún detalle para que yo siga adelante con esto. Hermanos, tenemos que entender que nosotros no somos los jueces de esta tierra. Nosotros no somos los jueces de la iglesia. Nosotros somos reveladores de la gracia, del amor y del carácter de Cristo Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, el punto es, a donde yo los quiero traer esta mañana, es cómo podemos llegar nosotros a ser parte del proyecto del corazón de Dios, parte del pacto de Dios. ¿Cómo podemos llegar a ser como Abraham? ¿Cómo podemos llegar a ser como Moisés? Porque de eso se trata, hermanos. No se trata de ser buenos adventistas, que a veces van a la iglesia y a veces no, que a veces diezman, a veces no, que a veces quieren apoyar y si están de humor y si las hormonas están de ánimo, lo hacen. Si no, siempre tienen una buena razón. Esa gente no sirve. Hermano, necesitamos hombres que no importa que tengan que enfrentar la misma muerte, van para adelante. Esta gente, por ejemplo, Abraham salió sin saber a dónde iba, siguiendo estrictamente el programa de Dios. Moisés fue para adelante, no importa que el ejército de Faraón viniera detrás. David se humilló, se mantuvo sumiso al Dios del cielo. Y no importa que el rey del país anduviera detrás de su cabeza. Cuando uno tiene que ser fiel bajo todas circunstancias. Esther, Ezequiel, Daniel, y todos los hombres de los cuales hablamos, incluyendo Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando vio la espada que iba a caer sobre su cuello, pudo haber renunciado, pero hermanos, estos hombres estaban preparados no para exaltarse a sí mismos, no para demostrar cuán buenos eran o cuán cristianos eran. Hermanos, estos hombres estaban preparados para dar la vida por Cristo Jesús. Y eso fue lo que pasó. Y el propósito del culto familiar es tratar de sembrar en tu hijo, en tu esposa, en tu padre, en tu hermano, en tu pariente, en tu familia, el espíritu de esta gente. Y esta mañana yo quisiera ir revisando uno a uno quiénes eran estos hombres. ¿Por qué voy a hablar de ellos? Porque el propósito no es entusiasmarnos solamente y leer las historias de esos hombres a los niños. No. ¿Cómo podemos llegar a tener la talla de esta gente? ¿Cómo podemos nosotros llegar a tener la altura de esta gente? Porque reunirnos y cantar un cantito, Cristo es mi capitán, y después leer una nota de la Biblia o de las bellas historias, y después orar, y ya, hermanos. Por eso es que nuestros hijos se salen de la iglesia. ¿Por qué? Porque no tienen un compromiso de la misión, no de Moisés, no de David, sino la misión que palpita en el corazón de Dios. Y vamos a ver aquí. Déjame empezar leyendo algo de Abraham. Lo que voy a hacer ahora, voy a leer algunos aspectos, algunas características de la vida, compromiso y trabajo de estos hombres. Mira,
Voy a leer. Cuando Dios llamó a Abraham para que saliese de entre su parentela idólatra, perdón, dice aquí la primera página del libro Profetas y Reyes. Cuando Dios llamó a Abraham para que saliese de entre su parentela idólatra y le invitó a que morase en la tierra de Canaán, lo hizo con el fin de otorgar los más ricos dones del cielo a todos los pueblos de la tierra. ¿Para qué quiere Dios que reúnas a tu familia mañana tras mañana? ¿Para qué quiere Dios que reúnas a tus hijos que no se quieren levantar? ¿Para qué tienes que levantarte temprano cuando estás cansado? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Solo para que lo alabes y lo aplaudas? No, él no busca el reconocimiento tuyo. Él busca nuestro servicio, nuestro compromiso, nuestra misión para glorificar y bendecir a la tierra. Fíjate bien qué dice aquí. Cuando Dios llamó a Abraham para que saliese de entre su parentela idólatra y le invitó a que morase en la tierra de Canaán, lo hizo con el fin de otorgar los más ricos dones del cielo a su familia. No, no dice eso. Nosotros queremos ser santos, queremos ser fieles. Algunos esperan diezmar, algunos esperan hacer alguna cosa, construir un templo, para que Dios los bendiga. Ese egoísmo perverso no lleva a ningún lugar. Mucha gente trabaja en la iglesia para que Dios los bendiga. Hermano, estás perdido dentro de la iglesia. Sinceramente, buscas exhibir tu gran bondad. Estás como el fariseo que llegó a la iglesia. Sabes que yo no soy como este miserable pecador que está aquí, publicano. Oro, ayuno, hago el culto familiar, doy diezmos de todo. No sirves porque estás buscando con egoísmo perverso algo que no va. Hermano, nosotros fuimos llamados con el propósito de otorgar los más ricos dones del cielo a todos los pueblos de la tierra. Abraham, fíjate bien, recibió la alta distinción de ser padre del pueblo que durante siglos habría de custodiar y conservar la verdad de Dios para el mundo. ¿Me estás entendiendo ahora? Fíjate bien, cuando estamos aquí, tú sabes que los masones tienen secretos, tremendos secretos que nadie conoce y que se transmiten de generación en generación a sus familias en eventos especiales, en reuniones especiales, en reuniones misteriosas, porque esos secretos son secretos para ellos, de familia, de sangre, millonarios, comprometidos, para efectos de todo el mundo. Pues yo quiero decirte que los judíos también son transmisores de una herencia particular. Pues déjame decirte que tú y yo somos parte de un equipo especial, de un pueblo, de un grupo especial que tiene una herencia extraordinaria. Aquí dice, Abraham recibió la alta distinción de ser padre del pueblo, que durante siglos habría de custodiar y conservar la verdad de Dios para el mundo. El pueblo por medio del cual todas las naciones iban a ser bendecidas con el advenimiento del Mesías prometido. Imagínate que tú puedas mirar frente a frente a tu hijo, a tu familia, y decirles en el secreto de tu alma, se anidan todas estas cosas que Dios te ha puesto, que te ha dado, y entonces tratar de meterlas. Estamos tristes. No se trata de eso. Se trata de algo más profundo, tratar de inyectar con la pasión. No, pero no puedes, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. No es aprender un versículo. Sé pues valiente y esfuérzate. Hermano, no es eso. Es algo más que aprender un versículo. ¿Cuántos muchachos han salido de la iglesia
sabiéndose la Biblia de memoria. No es eso, es entender para qué naciste, para qué veniste al mundo, para qué estás aquí ocupando y respirando el oxígeno de la tierra, para qué llegaste, cuál es tu contribución. Hijo, nosotros no empezamos ahora. Nosotros no venimos de Veracruz, no venimos de Venezuela, no venimos de Colombia o de Argentina. Nosotros venimos de muy lejos allá atrás. Y empezamos con un proyecto tan especial y en un secreto extraordinario. El Señor se lo transmitió a nuestro padre Abraham, a nuestro padre Isaac y a nuestro padre Jacob. Alguien no continuó la línea y se interrumpió y fuimos esclavos por 400 años. Pero esto continuó y yo no quisiera que mi familia fuera esclava de esta tierra, y entonces necesitamos entender qué cosa era lo que transmitía Abraham a Isaac, qué cosa fue lo que transmitió Isaac a Jacob, que hicieron vibrar al mundo, que reyes se doblegaron ante ellos. ¿Qué cosa transmitían, hermanos? Este es el propósito del culto familiar, no solamente hacer una reunioncita por medio cumplir. Por eso es que no lo haces, porque ¿para qué haces el culto? No pasa nada, yo no veo cambios. Salomé insiste en que hagamos el culto, pero yo veo que mi familia sigue igual, mi marido no cambia, mi mujer no cambia, mis hijos siguen igual. ¿Cuál es el punto? ¿Sabes por qué no has entendido? Déjame decirte, la ley de Dios. Quería que los principios revelados por su pueblo fuesen el medio de restaurar la imagen moral de Dios en el hombre. Tú tienes que decirle esto a tu hijo y a ti mismo como la misión cumbre de nuestra existencia aquí. Si tú no sabes para qué viniste a esta tierra, pues te vas a perder en el programa de la iglesia. Hay muchísima gente ocupada en el programa de la iglesia, peleándose, disputándose los puestos, no queriendo abandonarlos. Hay gente que tiene 10 años, 15 años de anciano, de presidente, 20 años, 25 años, y no quieren soltar el puesto. ¿Por qué? Porque piensan que sin ellos no funciona Dios. Hermanos, o no funciona el programa de Dios. No es así. Dios, no, cuando Dios le dijo a David, me encantan tus intenciones de construir un templo, pero tú no lo vas a hacer. Él, no, pero es que yo tengo que trabajar porque esa es mi pasión. No, él con humildad se dio el cargo y la responsabilidad a otra persona. ¿Sabes por qué? Porque Dios no trabaja conmigo. Yo soy un siervo y voy a hacer hasta que me corten la cabeza, o hasta que suba al monte Pisgah, o hasta que muera en el programa de Dios. Pero ¿cuándo va a terminar tu función? Hermano, tu función termina cuando empieza la del otro. Y Dios tiene en su programa asuntos, responsabilidades particulares para cada uno. Y mi función termina cuando empieza la del otro. No se te olvide esto. Ok. La ley de Dios debía ser exaltada, su autoridad mantenida, y esta obra grande y noble fue confiada a la casa de Israel, a la casa de Abraham. Hermano, déjame leerte ahora algunos detalles aquí acerca del llamamiento de Abraham. Ahora voy a leer en la página 117 de Patriarcas y Profetas. Lo que leía antes fue Profetas y Reyes. Aquí dice, Abraham se había criado en un ambiente de superstición y paganismo. Aún la familia de su padre, en la cual se había conservado el conocimiento de Dios, estaba cediendo a las seductoras influencias que le rodeaban. Ok, pero ellos estaban cediendo a las seductoras influencias que les rodeaban y servían a dioses extraños. Fíjate de dónde sacaron a Abraham, hermano. No importa quién seas, es posible que tú que me estás escuchando no perteneces a ninguna iglesia o no eres bautizado, pues Dios tiene un llamado para ti. Pero no para ser un miembro que vaya los sábados a las 11, no,
Dios tiene una misión tan grande como la de Abraham, como la de Moisés, como la de David, como la de Pablo, como la de Pedro. Sí, sí, sí. Tú tienes un llamado muy grande. ¿Por qué no ha sucedido? Porque no estás en esto. Cuando estés en esto, entonces lo vas a entender. Si tú trabajas 16 horas al día buscando dinero, tú vas a conseguir dinero. Si tú estás 16 horas al día con computadoras, tú vas a ser experto en computadoras. Si tú estás 16 horas al día haciendo administración y manejando el mundo, tú vas a conseguir al mundo. Pero no vas a conseguir a Dios. Cuando tú trabajes 16 horas al día buscando a Dios, su santo temor, su salvación y su capacitación y esa plenitud de sabiduría que sea una bendición para el mundo, tú vas a ser una bendición para el mundo, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como Daniel, como David. Mientras tú no dediques tu vida a esto, hermano, no va a pasar nada. Tú serás alguien más del montón, de los 2 millones que se quedaron allí en el desierto. Tú serás el 2 millones 1. Tú serás ese. Fíjate bien. Abraham se habría criado en un ambiente de superstición. Pero a pesar de todo lo que había, de dónde vino Abraham, dice, pero Dios ha conservado siempre un remanente para que le sirva. Hermano, hay muchísimos en este momento que proclaman ser cristianos. Pero dentro de ese grupo hay un remanente que es fiel a Dios. Dice aquí, Dios ha conservado siempre un remanente para que le sirva. Adán, Set, Enoc, Matusalem, Noé, Sem. En línea ininterrumpida transmitieron de generación en generación las preciosas revelaciones de su voluntad. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros con nuestra familia, con nuestro hijo, que está creciendo y dentro de unos días tendrá 18 años y 20 años y será vigoroso, será extraordinario, será poderoso, será fuerte, será inteligente para servir al mundo, para pasar los sábados de noche en glotonería, en el placer de esta tierra, quizás buscando una carrera que represente más al mundo o a Satanás que a Dios. No, hermano. Para esto, fíjate bien cómo dice aquí, Dios ha conservado siempre un remanente para que le sirva. Adán, Set, Enoc, Matusalén, Noé, Sem, en línea ininterrumpida, transmitieron de generación en generación las preciosas revelaciones de su voluntad. El hijo de Taré, Abraham, se convirtió en el heredero de este santo cometido. ¿Serías tú capaz de transmitir a tu hijo este santo cometido? Hermano, ¿cómo lo vas a transmitir si tú mismo no sabes qué es este santo cometido? Si yo le preguntara a cualquiera de los que están escuchando en este momento, ¿y cuál es ese cometido? Pues no sabrían. ¿Por qué? Porque no están en esto. Hermanos, necesitamos saber qué es ese cometido para transmitir. Hermanos, repito, leer la Biblia y cantar y leer historias de las bellas historias de la Biblia, eso no es. Hay algo más profundo, más intenso, más fuerte, más intenso que debe penetrar en el corazón de nuestros hijos. ¿Qué cosa es? El hijo de Taré se convirtió en el heredero de este santo cometido. ¿Cuál? ¿No sabes cuál? Dedique esta mañana a investigar eso. Hermano, no es asunto de reunirnos nada más a desvelarnos en la mañana. Esa no es la razón por la cual yo estoy aquí. No. Yo no quiero que tú hagas religión levantándote temprano cantando. No, la idea es que aprendas qué vas a transmitir a la generación venidera en tu familia y en tus hijos. ¿Qué vas a transmitir? Dice aquí, fiel entre todos los fieles, por donde quiera, a Abraham, por donde quiera la idolatría le invitaba, pero en vano. Fiel entre todos los fieles, incorrupto en medio de la prevaleciente apostasía, se mantuvo firme en la adoración del único Dios verdadero. Fíjate bien, él comunicó su voluntad a Abraham, y le dio un conocimiento claro de los requerimientos de su ley y de la salvación que alcanzaría mediante Cristo. Hermanos, tenemos que averiguar qué es esto. Tenemos que estudiar qué es esto. Dice aquí, además, el heredero de la fe recibió la promesa que para él
era la más preciosa de todas, a saber que de su linaje descendería el Redentor del mundo. Sin embargo, como condición primordial para su cumplimiento, su fe iba a ser probada, se le exigiría un sacrificio. ¿Quieres servir al Señor? Tu fe va a ser probada y también va a demandar un sacrificio. Fíjate bien. A fin de que Dios pudiese capacitarlo para su gran obra como depositario de los sagrados oráculos, Abraham debía separarse de los compañeros de su niñez, y lo que nosotros los padres hacemos es conectar a nuestros hijos con sus vecinitos. Porque, pues pobrecitos, ¿verdad? Ay, ¿con quién van a jugar? Hermano, escucha. Nosotros vivimos para complacer a nuestros hijos. Giramos alrededor de nuestros hijos y hacemos de nuestros hijos espíritus demoníacos. ¿Por qué? Porque Satanás los controla y entonces tú complaces sus apetitos y sus pasiones. Y hermanos, ¿a quién estás sirviendo? Fíjate bien que, sin embargo, como condición primordial para su cumplimiento, su fe iba a ser probada y se le exigiría un sacrificio. ¿Y cuál fue el sacrificio que se le precisó a Abraham? Entregar a ese hijo que amaba tanto y ponerlo en el altar del sacrificio y degollarlo para la gloria de Dios. ¿Estás dispuesto a sacrificar a tu hijo de esta manera? Tu hijo quiere X cosa y tú estás proveyéndoselo inmediatamente. ¿Sabes por qué? Porque tú se lo estás ofreciendo al altar de Satanás. Entregárselo a Cristo Jesús, hermano, ahí está ese muchacho, listo a morir a sus apetitos, pasiones, sueños, rumbo de la vida. Todo lo que había en esa mente iba a morir en ese momento cuando Abraham iba a clavar el cuchillo. Y el hijo y el padre estuvieron dispuestos porque ambos habían aprendido que honrar a Dios era lo primero. Dice aquí, a fin de que Dios pudiese capacitarlo para su gran obra como depositario de los sagrados oráculos, Abraham debía de separarse de los compañeros de su niñez. Nosotros somos depositarios de los oráculos. ¿Cuáles son esos oráculos? ¿Cuáles son esos oráculos? Agarra la Biblia y ponte a estudiar qué es. Agarra el don de profecía. No andes agarrando el don de profecía para decirle a la iglesia cuán mal está. Hermano, tus hijos se están perdiendo. Vamos a agarrar estos libros para ver cómo nosotros podemos llegar a ser semejantes a Cristo Jesús y que mis hijos me copien a mí de tal forma que puedan llegar a ser semejantes a Jesús por la visión que ven de su padre y de su madre. Fíjate bien. Debía de separarse de los compañeros de su niñez. ¿Y por qué no podemos tener la reunión esta noche? Es que mis hijos tienen una reunión con sus compañeritos, que no son que no son de la iglesia, que a veces son del mundo, a veces son del mismo barrio. Un proyecto particular. Dice aquí otra nota. La influencia de sus parientes y amigos impediría la educación que el Señor intentaba dar a su siervo. ¿Qué cosa impedía la educación que Dios quería impartirle a su siervo? La influencia de sus parientes. Yo recuerdo que allá lejos, en Tabasco, México, estábamos hablando acerca de la Reforma Pro Salud. Y dos doctores escucharon. Y la esposa, cuando llegó a casa, dijo, señores, no más carne. Cuando el esposo llegó del trabajo, que no había estado en la reunión, el esposo dijo, mi cena. Y de repente vio que el plato tenía de todo, menos carne. Y mi carne, en esta casa no se va a comer más carne. Ay, amor, estás exagerando. Eso es fanatismo. Esa es la manera en que Satanás trabaja. Pues dilo como tú lo quieras, pero en esta casa no se va a comer más carne. Y entonces, es más, cuando termines de cenar, quiero que saques todo el pollo, toda la carne que hay en la nevera,
por favor, sácalo y tíralo. Ay, mujer, ahora sí se te fue la cosa, pero lejos. ¿Cómo vamos a tirar esa carne habiendo tanta hambre aquí? ¿Vamos a regalársela a esa gente que no tiene que comer? No, señor, usted va a hacer lo que yo le di. Y era una chaparrita. Y el hombrón, tremendo hombre. Y quiero que sepas que era director en el hospital donde trabajaba. Dice, no, pero vamos a dársela a una gente que no tiene que comer. No, porque yo no voy a envenenar a otra persona como me envenenaron a mí. Y ahora, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer cuando vayamos con mi mamá? Dile a tu mamá que el domingo voy a ir. Y quiero que cuando mis hijos vayan por allá, ni se le ocurra ofrecerles carne a mis hijos. ¿Por qué? Porque si ella lo hace, nunca más verá a sus nietos. Ahora sí se te fue la cucharada. Hermano, escúchame. Esta era una mujer que entendía la misión. Fíjate bien. Abraham debía separarse de los compañeros de su niñez, la influencia de sus parientes. Hermano, esto no es un juego. ¿Quieres brillar como Abraham? ¿Quieres brillar como Moisés? Pues tienes que hacer lo que ellos hacían. Aquí en Estados Unidos hay una frase que dice, ¿quieres vivir como tu vecino vive? Haz lo que tu vecino hace. Tú ves que tu vecino es un millonario, bueno, averigua qué cosa es lo que hizo para ser millonario y tú vas a ser millonario como él. ¿Tú quieres ser como Abraham? Pregunta qué cosa es lo que hizo Abraham y tú vas a ser como Abraham. A fin de que Dios pudiese capacitarlo para su gran obra como depositario de los sagrados oráculos, Abraham debía separarse de los compañeros de su niñez, la influencia de sus parientes y amigos impediría la educación que el Señor intentaba dar a su siervo. Ahora que Abraham estaba en forma especial, unido con el cielo, debía morar entre extraños. Su carácter debía ser peculiar, diferente del todo el mundo. ¿Saben qué están diciendo de mí? Que soy un exagerado, que soy un extremista. Pues piensa lo que quieras. Yo no estoy llamando a la gente a ser buenos adventistas, a ser buenos religiosos. No me importa. Lo que yo quiero es transmitirte este pacto. Que tú seas, que la cadena no se rompa, que tú la puedas transmitir a tu corazón y de tu corazón a tus hijos. Si tú haces el culto familiar y no eres transmisor de esto, no pierdas el tiempo, sigue durmiendo. No vale la pena. No vas a llegar al cielo tampoco, por supuesto, y Dios tampoco te va a usar para una empresa grande. ¿Por qué? Porque Él va a usar a gente que esté dispuesto a renunciar a todo. Si alguno quiere ser mi discípulo y no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Fíjate bien, si alguien quiere ser mi discípulo y no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Eso dice Lucas 14. ¿A cuánto tengo que renunciar? A todo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. Hermanos, seguir a Jesús no es recibir aplausos y honores por acá y por allá. No, la experiencia de seguir a Jesús es renunciar a todo. Fíjate bien, a todo. Cualquiera que no renuncie a casa, padre, madre, tierras por mi nombre, no puede ser mi discípulo. Y yo me acuerdo que alguien me decía, alguien que aprecio, me decía, yo acepto renunciar a una casa, a un trabajo, a un dinero, pero a un hijo, a un pariente, eso no lo puedo entender. Pues Dios llama cuando estos estorban en el proceso de la transmisión de los oráculos sagrados, la transmisión de los valores eternos. Dios dice que tú tienes que renunciar, si es posible, hasta tu parte. Deja que los muertos te entierren a sus muertos. Dice aquí otra nota: la obediencia incondicional de Abraham es una de las más notables evidencias de fe de toda la Sagrada Escritura. Hermano, ¿no te gustaría que tu fe fuera distinguida como la de Abraham? ¿Quieres ser el padre de la fe también? Pues tienes que hacer lo que hizo el padre de la fe. Hermanos, Dios no ocupa el primer lugar. Nosotros le damos, llegamos tarde, no diezmamos, no ofrendamos, mentimos. Vamos a la iglesia si queremos. Si no queremos, no vamos a otra para allá a pajarear a ver qué programa tan bonito está por ahí.
Hermano, esa gente no tiene rumbo. Esa gente no tiene destino. ¿Por qué? No tengo que explicártelo. ¿Quieres ser parte del proyecto, de los oráculos de Dios, la transmisión de la línea del pacto? ¿Quieres ser parte de este eslabón donde Dios se manifieste y a través de ti pueda ser una bendición para toda la tierra? Tienes que hacer lo que estos hombres hacían. Hermano, hoy, en lugar de estar viendo la televisión, en lugar de estar con tu celular, hermano, ¿tú crees que con estar mandando mensajitos de amor, que tengas un feliz día hoy, hermano? Tira ese celular a un lado y ponte a averiguar cómo vas a salvar a tu familia. Hermano, no prediques por el celular. Predica con el testimonio de tu vida, pero no puedes predicar con el testimonio de tu vida si antes no conoces qué cosa es lo que Dios espera de ti. No sé si me estás entendiendo. La obediencia incondicional de Abraham es una de las más notables evidencias de la fe de la Sagrada Escritura. Confiando en la divina promesa sin la menor seguridad externa de su cumplimiento, abandonó su hogar, sus parientes y su tierra nativa. No fue una prueba ligera la que soportó Abraham, ni tampoco era pequeño el sacrificio que se requirió de él. Sin embargo, él lo hizo. Hermano, para esta hora es llegado. ¿Sabes una cosa? Nosotros, los que estamos aquí, vamos a pasar por una gran tribulación. Yo podría decirte dentro de unos días, vas a ser nombrado el líder de la iglesia. No. Vas a ser como pastor, vas a ser nombrado presidente del campo más grande de la tierra. No. Dentro de unos días vas a pasar por una gran tribulación, pero vas a demostrar cuán grande es el carácter de Cristo Jesús, porque tú eres parte de la transmisión de los oráculos de Cristo Jesús. Amén. Y hermano, fíjate bien, Dios había hablado y su siervo debía obedecer. Así, muchos cuestionan lo que yo estoy enseñando, pero yo no enseño lo que yo creo. Si tú te das cuenta, yo no hablo de mí mismo, yo no digo lo que yo creo, no, yo hablo lo que dice la Biblia y el testimonio. Dice aquí, Dios había hablado y su siervo debía obedecer, pero nosotros siempre tenemos una razón para posponer, para hacerlo después. Sí, cómo no, sí, yo voy a entregar, yo voy a ir, yo voy a hacer. Son ramas secas que no llevan fruto. ¿Por qué? Porque viven para sí mismos. Dios había hablado y su siervo debía obedecer. Muchos continúan siendo probados como lo fue Abraham. Yo pensé que eso solamente era para Abraham. No, querido, no, tú ahora tienes que demostrar que eres un ciudadano de la patria celestial, y si tú quieres ser parte del cuerpo de Cristo Jesús, tú vas a ser probado. Dice aquí, muchos continúan hoy siendo probados como lo fue Abraham. Pero estos no oyen la voz de Dios hablándoles directamente desde el cielo. Pero en cambio son llamados mediante las enseñanzas de su palabra y los acontecimientos de su providencia. Se les puede pedir que abandonen una carrera que promete riquezas y honores, que dejen afables y provechosas amistades y que se separen de sus parientes para entrar en lo que parezca ser solo un sendero de abnegación, trabajo y sacrificios. Dios tiene una obra para ellos, pero una vida fácil y una influencia de las amistades y los parientes impediría el desarrollo de los rasgos esenciales para su realización. Hermanos, les digo una cosa, no es fácil. Hay algunos de mis parientes que me reclaman que yo debiera estar atendiendo a mi familia allá en Veracruz. Pero hermanos, yo tengo una obra más grande que hacer. Ya mi padre sembró en ellos lo que tenía que sembrar. Y si ellos no responden, no hay nada que pueda hacer por ellos. Hermanos, no hay nada que pueda hacer por mi familia. No hay nada que pueda hacer si ellos voluntariamente deciden cada día no sujetarse a los oráculos de Dios, al proyecto de Dios que mi padre nos sembró. Porque mi padre no me lo sembró a mí solo, se lo sembró a ellos quizás más, porque pasó más tiempo con ellos. Ahora,
¿Estás dispuesto a llevar la carga adelante? El que haga esto, ¿qué cosa es esto? Lo que estamos hablando aquí. ¿Quién aceptará nuevas obligaciones y entrará en campos inexplorados para hacer la obra de Dios con buena voluntad y firmeza y contar sus pérdidas como ganancia por amor a Cristo? El que haga esto tiene la fe de Abraham y compartirá con él el sobremanera alto y eterno peso de gloria, con el cual no se puede comparar lo que en este tiempo se padece. Hermanos, la mayoría de nosotros vivimos en una zona de confort, donde ahí estamos cómodos. Y pensamos que estamos haciendo la gran cosa. Déjame leerte una nota más. Abraham, el amigo de Dios, nos dio un digno ejemplo. Fue la suya una vida de oración. Donde quiera que establecía su campamento muy cerca de él, también levantaba su altar y llamaba a todos los que le acompañaban al sacrificio matutino y vespertino, y cuando retiraba su tienda el altar permanecía allí. Otra nota: Dios dirige a sus hijos por senderos que ellos desconocen, pero no olvida ni desecha a los que depositan su confianza en él. Permitió que Job fuese atribulado, pero no le abandonó. Otra nota: los mismos sufrimientos que prueban más severamente nuestra fe y que nos hacen pensar que Dios nos ha olvidado, sirven para llevarnos más cerca de Cristo, para que echemos todas nuestras cargas a sus pies y para que sintamos la paz que nos dará a cambio. Es mediante pruebas estrictas y reveladoras como Dios disciplina a sus siervos. Él ve que algunos tienen actitudes que pueden usarse en el progreso de su obra y los somete a pruebas. En su providencia los coloca en situaciones que prueban su carácter y revelan defectos y debilidades que estaban ocultos para ellos mismos. Les da la oportunidad de corregir estos defectos y de prepararse para su servicio. Les muestra sus propias debilidades y les enseña a depender de Él, pues Él es la única ayuda y salvaguardia. Así se alcanza su verdadero propósito. Y puedo seguir hablando de Abraham, pero quizás voy a suspender un poco, pero déjenme hablar un poquito acerca de Moisés. Acerca de Moisés. ¿Quiere llegar a ser grande? ¿Quiere llegar a ser como uno de estos hombres? Pues tienes que hacer lo que ellos hacían. Y hermano, fíjate bien. Al dar muerte al egipcio, ahora voy a hablar de Moisés. Y aquí quiero hablarle a todos aquellos que están tratando de juzgar a la iglesia. Pero en sus corazones, más que amor, hay odio, hay una pasión rara que no veo que venga de arriba. Hermano, fíjate bien. Al dar muerte al egipcio, Moisés había caído en el mismo error que cometieron tan a menudo sus antepasados. Es decir, habían intentado realizar por sí mismos lo que Dios había prometido hacer Él mismo. ¿Saben qué? A veces pensamos que a nosotros nos confiaron la tarea de juzgar al pueblo y de golpear al pueblo. Y pensamos que menospreciándolos, censurándolos, pero ¿quién les va a decir la verdad? Hermano, tú, pero no con ese método. Tú tienes que revelar la maldad de la iglesia, la maldad del pueblo de Dios, pero no parándote frente a ellos, diciéndoles cuán mal están. Porque, ¿sabes qué? Tan pronto tú lo digas, ellos se van a burlar de ti. Ellos se van a burlar de ti. ¿Por qué? Porque tú le das la lista de defectos que ellos tienen y ellos te van a buscar una lista a ti también. Fíjate bien. ¿Tú quieres ser un Juan el Bautista, un poderoso Elías en estos días? Bueno, puedes serlo y debieras de soñar con serlo, pero no desde tu perspectiva. Hay gente que se pone a gritar toda la basura y entonces sacan todo el excremento de la iglesia y apestan más ellos que la iglesia misma.
Y te voy a decir por qué. Fíjate bien, al dar muerte al egipcio, Moisés había caído en el mismo error. Porque, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué mató Moisés a un egipcio? Para salvar al pueblo, para liberar a un hermano que estaba siendo despreciado, rechazado y maltratado. Y a veces tú piensas que tú tienes que corregir a la iglesia con tu carácter, con tu maravilloso carácter. Dice aquí, Dios no se proponía libertar a su pueblo mediante la guerra, como pensó Moisés, sino por su propio gran poder, para que la gloria fuese atribuida solo a Él. Hay algunos que andan proclamándose ser los nuevos Elías de estos tiempos. Hermano, espérate. Nadie que busque gloria para sí mismo la va a encontrar. Lo que va a encontrar es solamente el uso de las artimañas de Satanás. Porque eso Satanás es lo que busca. Guerra, conflicto, pleito, pelea, combate. Hermano, pero así no es. Dios no se proponía libertar a su pueblo mediante la guerra, como pensó Moisés, sino por su propio gran poder, para que la gloria fuese atribuida solo a Él. No obstante, aún de este acto apresurado, se valió el Señor para cumplir sus propósitos. Moisés no estaba preparado para su gran obra. Aún tenía que aprender la misma lección de fe que se les había enseñado a Abraham y a Jacob. Es decir, a no depender por el cumplimiento de las promesas de Dios, de la fuerza y sabiduría humanas, sino del poder divino. Había otras lecciones que Moisés había de recibir en medio de la soledad de las montañas. En la escuela de la abnegación y las durezas había de aprender a ser paciente y a temperar sus pasiones. Antes de poder gobernar sabiamente, debía ser educado en la obediencia. Antes de poder enseñar el conocimiento de la divina voluntad de Israel, su propio corazón debía estar en plena armonía con Dios. Mediante su propia experiencia debía prepararse para ejercer un cuidado paternal sobre todos los que necesitasen su ayuda. Hermanos, este es el espíritu que va a transformar a la iglesia, no un espíritu de censura. La censura no cambia a nadie. Censura a tu hijo y verás que se te revela. Pero el amor es diferente. El ser humano se habría evitado ese largo periodo de trabajo y oscuridad por considerarlo como una gran pérdida de tiempo. Es decir, los 40 años de Moisés en el desierto. Pero la sabiduría infinita determinó que el que había de ser el caudillo de su pueblo pasara 40 años haciendo el humilde trabajo de pastor. Así desarrolló hábitos de atento cuidado, olvido de sí mismo y tierna solicitud por su rebaño. ¿Quieres llegar a ser tan grande como Moisés? Aprende lo que Moisés tuvo que aprender. ¿Sabes una cosa? Tú traes títulos, tú traes reconocimientos, tú eres grande allá afuera. Déjame decirte algo. Moisés había aprendido muchas cosas que debía olvidar. ¿Qué cosa había aprendido Moisés en las universidades de Egipto, en la cultura gloriosa de Egipto? Muchas cosas que debía olvidar. Las influencias que le habían rodeado en Egipto tenían que ser olvidadas. El amor a su madre adoptiva, su propia elevada posición como nieto del rey, el libertinaje que reinaba por donde quiera, el refinamiento, la sutileza, el misticismo de una falsa religión, el esplendor del culto idólatra, la solemne grandeza de la arquitectura y de la escultura. Todo esto había dejado una profunda impresión en su mente, entonces en desarrollo, y hasta cierto punto había moldado sus hábitos y su carácter. El tiempo, el cambio de ambiente y la comunión con Dios podían hacer desaparecer estas impresiones. Hermanos, nosotros traemos muchas cosas maravillosas del mundo. El sistema de administración, los programas financieros para vivir mejor, los consejos de los grandes maestros de esta tierra. Todo eso tiene que ser eliminado. Porque aquí lo único que importa es el consejo de Jehová. ¿Y a poco no hay nada allá? Bueno, yo solo te digo lo que Dios dice. Todo lo que hay allá es como las monedas de mi tierra. Son monedas de 10 pesos, de 20 pesos y son de oro. Pero a los días están ennegrecidas. ¿Sabes por qué?
porque solamente tienen una capita de oro que se les borra con el uso. Así son las grandes verdades de los grandes maestros de esta tierra. Hermano, necesitamos el consejo del Padre eterno, del poderoso consejero, del único que conoce el futuro desde la eternidad hasta la eternidad. Aquí Moisés había aprendido muchas cosas que debía olvidar. Y Dios exigiría de parte de Moisés mismo casi una lucha a muerte. Fíjate bien esta cita, hermano. Fíjate bien esta cita, por favor. Dios le exigía que tenía que olvidar la cultura egipcia, la comida egipcia, tenía que olvidar la sabiduría egipcia, lo aprendido en las universidades egipcias y todo lo maravilloso de la estructura de la arquitectura egipcia. Aún eso tenía que ser olvidado. Y dice aquí, Dios exigiría de parte de Moisés mismo una lucha casi a muerte para renunciar al error y aceptar la verdad. Pero Dios sería su ayudador cuando el conflicto fuese demasiado severo para sus fuerzas humanas. Y ahora va para ti esto. En todos los escogidos por Dios para llevar a cabo alguna obra para Él, se notó el elemento humano. Sin embargo, no fueron personas de hábitos y caracteres estereotipados que se conformaron con permanecer en esa condición. Deseaban fervorosamente obtener sabiduría de Dios y aprender a servirle. Dice el apóstol, si alguno tiene falta de sabiduría, demándala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Pero Dios no dará luz divina al hombre mientras éste se halle contento con permanecer en las tinieblas. Escucha, escucha. Muchos estamos celebrando el culto familiar, pero Dios no dará luz divina al hombre mientras éste se halle contento con permanecer en las tinieblas. Para recibir ayuda de Dios, el hombre debe reconocer su debilidad y deficiencia. Debe esforzarse por realizar el gran cambio que ha de verificarse en él. Hermanos, nosotros pensamos que así Dios nos va a usar. Que así como estamos un día, hermano, no te va a usar, no te engañes. Fíjate bien cómo dice, para recibir ayuda de Dios, el hombre debe reconocer dos cosas, su debilidad y su deficiencia. Si tú piensas que así ya te puedes ir a África a servir, o puede ser un proyecto donde el Espíritu Santo se va a derramar y la gente va a hablar en lenguas y la gente va a ser curada, hermano, ni lo sueñes, ni lo sueñes. Dios no te va a usar así como estás. No, es imposible. ¿Qué cosa tiene que pasar? Para recibir ayuda de Dios, el hombre debe reconocer su debilidad y deficiencia. Puedes estar celebrando el culto familiar mañana tras mañana, pero hermano, en la mediocridad de un culto que no va a ningún lado, debe esforzarse por realizar el gran cambio que ha de verificarse en él. Hermano, ¿quieres salvar a tus hijos? ¿Quieres que tus hijos cambien? Primero tienes que cambiar tú. Debe esforzarse por realizar el gran cambio que ha de verificarse en él. Debe comprender el valor de la oración y del esfuerzo perseverantes. Nosotros los adventistas no somos de oración. Nosotros hacemos una oración de 1 minuto, 2 minutos y pensamos que somos maravillosos hombres de oración. No, hermanos, dice aquí, debe comprender el valor de la oración y el esfuerzo perseverante. Los malos hábitos y costumbres deben desterrarse y solo mediante un decidido esfuerzo por corregir estos errores y someterse a los sanos principios se puede alcanzar la victoria. Muchos no llegan a la posición que podrían ocupar porque esperan que Dios haga por ellos lo que Él les ha dado poder para hacer por sí mismos. Escucha otra vez eso. Muchos no llegan a la posición que podrían ocupar porque esperan que Dios haga por ellos lo que Él les ha dado poder para hacer por sí mismos. Todos los que están capacitados para ser de utilidad deben ser educados mediante la más severa disciplina mental y moral. Hermano, no es gratis, nada es gratis en esta tierra. ¿Saben una cosa? Yo lo he dicho ya varias veces. Yo podría estar predicando por la tarde, fresquecito, tranquilo, y con una audiencia más segura y mejor, mayor. Pero ¿sabes qué dice mi Señor? Vino la mano sobre mí y me dijo, levántate, sal al campo, que quiero hablar contigo. Me levanté, salí al campo, y aquí que allí estaba la gloria de Jehová. Para ver la gloria de Jehová no es a las 11, no es a las 4, no es a las 6, no es a la puesta del sol, no es a las 10, cuando ya estás cansado.
yo amo a los que me aman y me hallan los que madrugan para buscarme. Hermano, conocer al Dios vivo y entender los sagrados oráculos de Él, los maravillosos misterios de su infinita sabiduría, para poder conocer eso, tú necesitas levantarte temprano. Dice aquí, todos los que están capacitados para ser de utilidad deben ser educados mediante la más severa disciplina mental y moral. Y Dios les ayudará uniendo su poder divino al esfuerzo humano. ¿Cuándo y cómo va a ser esto? Escucha. Enclaustrado dentro de los baluartes que formaban las montañas, Moisés estaba solo con Dios. Los magníficos templos de Egipto ya no le impresionaban con su falsedad. Nosotros pensamos que todo lo que hay en esta tierra, Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Florida, Ciudad de México, qué sé yo, qué ciudades del mundo existen, hermanos, nos impresionan y vamos a visitarlos y pensamos qué cosa tan maravillosa hay. ¿Sabes por qué? Mira la obra de la mano del hombre, la obra de Satanás, porque no has visto la gloria de Dios. Cuando tú veas la gloria de Dios, dice aquí, enclaustrado dentro de los baluartes que formaban las montañas, Moisés estaba solo con Dios. Los magníficos templos de Egipto ya no le impresionaban con su falsedad y superstición. En la solemne grandeza de las colinas sempiternas percibía la majestad del Altísimo y por contraste comprendía cuán impotentes e insignificantes eran los dioses de Egipto. Por doquiera veía escrito el nombre del Creador. Moisés parecía encontrarse ante su presencia, eclipsado por su poder. Allí fueron barridos su orgullo, su confianza propia. En la austera sencillez de su vida del desierto, desaparecieron los resultados de la comodidad y el lujo de Egipto. Moisés llegó a ser paciente, reverente y humilde, muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Y ya no pensó que censurando a la gente, que gritándoles. Es más, Dios mismo lo reprendió alguna vez. Tú vas a hablarle a mi pueblo, pero ten mucho cuidado. No le hables así. Algunos le gritan a la iglesia sus verdades y se paran ahí. Yo no tengo pelos en la lengua y yo voy a hacer lo que tengo que hacer, porque ellos son los nuevos Juan el Bautista. Hermano, yo quiero decirte, allí fueron barridos su orgullo y su confianza, muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. Dice aquí, Moisés llegó a ser paciente, reverente y humilde, y a través de esto Dios haría su gran obra. Déjame leerte una nota donde el Señor le dice a Moisés, hey, ten cuidado cómo le hablas a mi pueblo. Algunos de ustedes, ¿saben una cosa? A mí me rechazan, no me reciben. Hay gente que no quiere que yo salga a las iglesias a predicar. Y hacen lo imposible. Y yo tengo razones para odiarlos, para censurarlos, para criticarlos. Pero no, hermano, porque esa gente que rechazó a Jesús todavía seguía siendo el pueblo de Dios. Y yo no soy mejor que ellos. Déjame leerte aquí en el libro de Éxodo. Fíjate cómo dice, en el capítulo 19, dice aquí, 19:3, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo. Hay una versión que dice, ten cuidado cómo le vas a hablar a mi pueblo. De tal forma que Dios le dice, yo no quiero que le hables con tu lenguaje, yo no quiero que le hables con tu pasión, yo no quiero que le hables con tu sabiduría, yo no quiero que le hables con ese celo santo que supuestamente tú tienes. Ah, no, dice, yo quiero que le hables, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás, le puso las palabras que tenía que decirle al pueblo. Hermano, por favor, no te sientas el último Elías de estos días. ¿Quieres amonestar al pueblo de Dios? Busca el carácter de Cristo Jesús. Jesús, tú vas a decir, sí, pero es que Jesús, les digo, generación de víboras. Espérate. Yo quiero que sepas que para poder decir eso, él ayunó antes 40 días. Y no fue su estilo. El trabajo que él hizo fue tan difícil, tan mesurado, tan noble, tan bueno, tan cortés, que al final del tiempo, él lloró sobre esa ciudad. ¿Cuándo has llorado tú por este pueblo?
¿Cuándo has trabajado para levantarlo? No para criticarlo. Criticarlo cualquier tonto lo hace. Pero levantarlo, edificarlo, ponerlo sobre tus hombros y hacerlo a la semejanza de Cristo Jesús, eso requiere 40 años o más, o 40 días de ayuno. Fíjate bien, así vas a hablarle a mi pueblo y anunciarás a los hijos de Israel. Y fíjate cuáles palabras usa Dios. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Estas son palabras que Dios le está diciendo a Moisés de cómo le debe de hablar al pueblo. Tú vas a decirles esto: vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Fíjate bien que Dios fue bien específico con Moisés para que Moisés no maldijera al pueblo, que no lo censurara. Hey, este es mi pueblo y yo lo he traído sobre alas de águila y yo los he llamado para que sean pueblo de mi exclusiva propiedad. Yo quiero que este pueblo sea tan especial, mi especial tesoro. Van a ser un reino de sacerdotes, un reino muy, muy, muy especial para gloria mía. Hermano, ten cuidado cuando te refieres a la iglesia. No importa quién seas. Y también tú que estás dentro de la iglesia, también no censures a aquellos pensando que ellos son disidentes reformistas. Hey, ten cuidado, porque cada uno, tú que estás de aquel lado, o de este lado, de donde quiera que estés, dentro de la iglesia, o del otro lado de la iglesia, cada uno de nosotros somos parte del pueblo de Dios. Hermano, ¿quisieras llegar a ser grande como Moisés? ¿Quisieras llegar a ser grande como Abraham, como Daniel, como David? Bueno, vamos a hacer lo que estos hombres hicieron. Hermanos, estos hombres llegaron a ser extraordinarios. ¿Y sabes qué? Llegaron a ser los hombres del momento. Y en este instante, Dios está necesitando hombres como Esther. Para esta hora has venido. Para esta hora has venido. Hermano, la corrupción en el tiempo de David era tan tremenda, que el gran Saúl se olvidó del arca del pacto por 20 años hasta que David la trajo. Él no hizo nada, y así hay muchos sacerdotes en esta época que han olvidado la ley, que han olvidado el proyecto de Dios, que han olvidado los oráculos de Dios, que han olvidado la santidad de Dios. Y en este momento se necesitan hombres que traigan el arca de regreso a su lugar, pero no con el látigo, sino con el carácter de Cristo Jesús. Dios tuvo que enseñarle y entrenar a Moisés 40 años a ser el hombre más manso, más humilde y más paciente de la tierra, porque ese era el hombre que se necesitaba para trabajar con el pueblo de Dios. ¿Cómo tratas tú al pueblo de Dios? Si eres pastor, si eres anciano de iglesia, no me importa quién seas, si tú estás maltratando al pueblo de Dios, ay de ti y de tu familia, porque quiero que sepas que no es cosa de poca monta maltratar al pueblo de Dios. Hermano querido, ¿por qué estoy hablando de esto? Bueno, la vez pasada hablábamos, para esta hora has llegado. Tú eres el hombre de este momento, pero Dios no te va a usar en esta condición. Tenemos que entrar al desierto de la purificación, de la santificación, del aprendizaje del carácter de Dios, para que podamos tener ese maravilloso carácter de Job, de Moisés, de Abraham y de Daniel y de todos estos hombres que llegaron a ser grandes hombres, pero que fueron purificados en el desierto de la comunión personal. Para esto sirve el culto familiar, para llegar a tener el carácter de Cristo Jesús. Es aquí en la soledad de tu casa donde tú tienes que transmitir estos principios, estos valores, estos sueños del corazón, estos oráculos. ¿Qué son esos los oráculos? ¿Qué cosas son los principios que Dios quería transmitirle a Abraham para que Abraham se lo transmitiera a la generación venida? ¿Qué son? Vamos a buscar, y eso es lo que vamos a sembrar a nuestros hijos. Te prometo que tu familia brillará como estrellas a perpetua eternidad. Que Dios te bendiga. Vamos a doblar las rodillas y no se te olvide, si pudieras repasar otra vez el tema y ver dónde podemos encontrar esto. Lee las cosas que yo leí. Yo leí segmentos, pero allí hay mucho material, muchísimo material, de tal forma que tú puedes encontrar secretos por allí que te ayuden y te den sabiduría
para ser semejante a Cristo Jesús y hacer el trabajo último para este último momento a la manera que solamente lo puede hacer Él, con su poder, con su presencia dentro de ti. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, muchísimas gracias. Sabemos que este privilegio no es de unos pocos. Dios, queremos decirte, estamos avergonzados porque hemos desperdiciado el tiempo. No lo hemos aprovechado adecuadamente. Por favor, permite, Señor, que esta mañana tu Santo Espíritu, tu Santa Presencia, nos envuelva completamente y nuestra pasión por conocerte a ti profundamente, por saber qué piensas, qué cosa es lo que tienes en tu corazón. No solamente buscar bendiciones y bendiciones materiales, y si no nos apartamos de ti. Señor, ayúdanos a buscarte para conocerte y saber a dónde nos quieres llevar. Y si tú quieres que realmente seamos bendición para toda la tierra, danos la sabiduría para que con humildad y sencillez podamos lograr comprender lo que palpita en tu corazón en este momento. Por favor, Señor, permite que nosotros los padres podamos brillar de tal manera, podamos estar delante de ti de tal manera, podamos conocerte de tal manera que nuestros hijos puedan entender que esto realmente vale la pena. Por favor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a invertir tiempo en esto. Por favor, tenemos necesidades, pero ya sabemos, ya lo sabemos, tú lo dijiste, construye primero mi reino y las demás cosas yo me encargo. Señor, por favor, ayúdanos a creer esto y ayúdanos a vivir solo para glorificar tu santo nombre. Te ruego que bendigas a todos mis hermanos, que cada uno de los que está escuchando o escuchará, por favor, llénalos de tu Santo Espíritu e inflame en ellos un espíritu tan especial que puedan ser como Abraham, como Moisés, como Daniel, como Elías, como Juan, pero más que todo, como Cristo Jesús, tu Hijo amado. Ten misericordia de nosotros en esta mañana y permite que este cambio pueda ser tan notable que empiece ya a fulgurar en nuestra propia casa. Que la primera persona que se dé cuenta de nuestro cambio pueda ser nuestra esposa. Que podamos ser semejantes a Jesús. Que podamos ser semejantes a todos esos principios que quieres poner dentro de nuestros corazones. Ya, Señor, que podamos tenerlos y que sean nuestros y que podamos usarlos para gloria tuya, empezando donde estamos, aquí en la casa. Ten misericordia. Gracias otra vez. Bendito sea tu nombre para siempre. En el nombre sagrado de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Mis hermanos, que tengan un lindo día. Nos vemos el próximo viernes. Oren por nosotros. Yo también estoy necesitado del auxilio de ustedes, de sus oraciones. Queremos que esto vaya adelante. Lo hemos dejado todo completamente con el propósito de llevar adelante este proyecto. Y esto ocupa nuestro tiempo y nuestra vida. Que Dios los bendiga. Un abrazo y que el Señor no retire su presencia de nosotros antes se deleite de estar en nuestra casa y en nuestros corazones. Bendiciones.